Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Dios Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Qué hermoso es poder acercarnos hoy al trono de la gracia y de la misericordia, queridos hermanos, y, y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude en cada mañana, que nos ayude en nuestra vida, que nos ayude hermano, a cambiar nuestra forma de ser, que nos ayude en esta mañana, siempre en alguna necesidad que intervenga en nuestra vida. Pero para eso tenemos que acercarnos, dice como dice su palabra, confiadamente, pero acercarnos, queridos hermanos, con la suficiente fe, con la suficiente idea, queridos hermanos, de que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Que nuestro Padre Celestial, el propósito, el hermano, es que que en nosotros se refleje la vida de Cristo, que en nosotros se refleje ese amor, esa paciencia, esa bondad, que nuestra vida siempre refleje la verdad, hermano, y no la mentira. Nuestra vida debe de estar siempre sumergida a cambiar con los propósitos divinos, a atender siempre propósitos en el Señor. En la vida del cristiano, queridos hermanos, siempre es una vida de compromiso, es una vida, hermano, que se necesita no se necesita realmente vivir la vida de Cristo, realmente se necesita, queridos hermanos, llevar a nuestra vida propósitos, queridos hermanos, en nuestra forma de ser. Se necesita, queridos hermanos, sumergirnos en esas ideas que Dios, hermano, muestre a nuestro corazón, a nuestra vida. Por eso es importante dejar que el Espíritu de Dios se muestre en nuestro corazón y dejar que salga a la luz, queridos hermanos, nuestra vida. En veces creemos que el Evangelio es ponérselo a la vida de los demás, cuando en realidad el Evangelio tenemos que cargarlo propiamente. Queremos que los demás cambien, pero nosotros no cambiamos. Queremos que los hermanos, porque el hombre juzga, porque el hombre condena, porque el hombre señala, porque busca en los demás lo que en ellos no hay. Y eso no es importante entender, queridos hermanos, que nuestra vida siempre tiene que ser, que en donde debemos de empezar a buscar la vida de Cristo es en nosotros mismos, y que realmente cada día nos parecemos más a Él. O realidad, queridos hermanos, vivimos una vida de apariencia. La salvación, queridos hermanos, tiene que ver con que nosotros seamos reales, seamos realmente, hermanos, seamos hombres que demos testimonio de ese cambio profundo. Por eso nosotros no cambiamos de religión, cambiamos de hombre, cambiamos de nombre y cambiaremos de apariencia un día. Cuando haya la transformación, cambiamos de nombre, cambiamos de hombre y cambiamos de apariencia, para un día ser semejantes a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Tener apariencias, rasgos, que realmente, hermano, cada día se refleje la vida de Cristo en nosotros. Eso es el Evangelio, eso es ser salvo. Ser salvo, hermano, no es creer en un Dios. Salvo no es pertenecer a una iglesia. Salvo no es leer la Biblia. Salvo no es orar. Es parte, sí, pero no lo es. Salvo, queridos hermanos, es no ocultar la verdad. Salvo es no ocultar la verdad. Porque el que es salvo no disfraza la verdad.
el que es salvo no disfraza la verdad. Por eso vivimos tiempos, queridos hermanos, donde el hombre quiere disfrazar la verdad. En este camino, en el Evangelio de Dios, todo tiene que ver con la verdad y no con la mentira. Por eso estamos viviendo tiempos donde la mentira quiere callar, quiere ocultar la verdad, pero es importante entender que la verdad es una luz. Dios refleja la verdad, Dios simboliza la verdad como una luz. Bendiciones, Jorge, allá los hermanos allá en Chiapas. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, que Dios prospere la obra. Guárdate, Dios te mandamos un saludo. Un día nos invita a ir allá a Chiapas, a conocer Chiapas, ¿verdad? Igual con los hermanos de Querétaro, yo en Jorge, Catarino. Un día vamos a ir a visitarlos, a conocer Querétaro, Chiapas. Pero la verdad, queridos hermanos, Dios la manifiesta no por palabras, sino a través de un testimonio. Porque Dios en los simbolismos, cualquiera dice puede hablar una verdad, o cualquiera puede decir tener una verdad. Pero en realidad la verdad no se refleja en palabras, vuelvo a repetirles, sino la verdad se refleja en testimonios. Porque Jesús dijo algo: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Él dijo por sus frutos. ¿Qué frutos? Por la boca. Si es un hombre que, hermano, por sus frutos, por sus obras, realmente dice, no lo van a identificar a los hijos de Dios, no se identifican por las palabras, se identifican por sus hechos, por su compromiso. Así se identifica un verdadero hijo de Dios. Cualquiera puede defender sus argumentos, cualquiera puede defender una verdad con su boca, cualquiera puede defender, queridos hermanos, su razón, pero si no la defiende con obras, como dice el libro de Santiago, que la fe sin obras es muerta. No tiene validez, no tiene fuerza. Así que, queridos hermanos, si la verdad no es una obra, es una acción viva, es algo que se ve, no es algo que se oye, sino es algo que se ve, hermano, entonces no es una luz, no es algo verdadero. Por eso la salvación, el que es salvo, no disfraza la verdad. La verdad no tiene necesidad de disfrazarse. La verdad tiene se despoja, se desnuda, se muestra tal como es. Una verdad, la verdad, queridos hermanos, el que es salvo, la verdad, hermano, la verdad se desnuda. O sea, se muestra tal como es. En veces es cruda, en veces es cruda, en veces se ve difícil por el trato, por las cosas que lleva, por los compromisos que lleva. Mi Señor Jesús dijo, si yo he vencido ustedes también. La verdad se desnuda, hermano, se muestra tal como es. ¿Por qué? Porque tiene que tener por la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas, queridos hermanos, es que un día daremos cuenta de lo que somos.
un día daremos cuenta de lo que somos. Por eso mi Señor dijo en el libro de Juan 1, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra ella. Porque esa luz, dice en el libro, ahí en Juan 1:7, dice, este vino por testimonio para que se diese testimonio, hablando de Juan, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que creyesen por él, no era la luz, no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo estaba en él y por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero vean que le dijo a Juan, que el testimonio o la luz que venía a su vida no era para ser cristiano, era para que diese testimonio de esa luz. Porque aquella luz, dice, que cuando está dentro alumbra al creyente. La luz significa la verdad. La luz representa la verdad. Por eso todos aquellos, dice que aquellos que recibieron a Jesús como su Salvador, se les llamó hijos de Dios. Pero vemos que Juan la recibió. Todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador tiene que tener como propósito dar testimonio de esa luz que está en él. El ser salvo tiene el compromiso de dar testimonio de que Jesús está en su vida. Por eso vemos que dice que la luz verdadera no puede, dice, no prevalece, las tinieblas no prevalecen. La mentira se disfraza de verdad. Las tinieblas se disfrazan de luz. Satanás se disfraza de ángel de luz. Fíjese que eso es interesante, porque eso dice la Escritura. Que esa luz se disfraza. Esa falsa luz se disfraza. Qué tremendo, hermano, porque la dice que vea lo que dice, porque eso es interesante. Que la luz, si tu cuerpo, dice, la lámpara del cuerpo, perdón, Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo, cuando tu ojo es bueno. Perdón, hermano, dice, cuando tu ojo es bueno, la lámpara del cuerpo es el ojo, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Mire lo que dice. No sea, dice, que esa luz, esa salvación, no sea la luz verdadera. Dice que no sea la luz verdadera. Porque esa luz verdadera, dice, hermano, puede provocar en la vida de un creyente, hermano, dice que esa luz puede venir de las tinieblas. Es importante entenderlo, hermano, porque dice que esa luz puede ser una luz que viene de las tinieblas. ¿Cuándo sucede esto, queridos hermanos? Cuando dice que esa luz que hay en Dios le dio la luz a este de
hermano de Juan, pero era para que diera testimonio, que no lo ocultara. Pues Ana Sofía, ¿verdad? Haz compromiso con el Señor y que Dios intervenga de una manera poderosa sobre la vida de Ana Sofía. Verá que Dios meta su mano. Nuestro Dios es misericordioso con la gente. Haz un compromiso con Él de buscarle, de realmente hacer lo correcto en tu vida. Comprométete tú con el Señor de hacer un pacto con Él. Nuestro Padre, mire, yo quiero que entender, la gente debe de entender que no son las oraciones de un pastor, de un líder, de la gente que realmente salva, sino que Dios mira en la persona, realmente ve el amor, realmente ve el pacto, el compromiso, porque la salvación, hermano, Dios llama al hombre a ser salvo y lo manifiesta a través de muchas cosas, porque en veces cuando las cosas están bien, el hombre no busca a Dios. Pero tú haces un compromiso de buscar a Cristo como tu Salvador, Ana, y las cosas quedarán en manos de Dios. Todo es voluntad de Dios y tiene como propósito de que el hombre se acerque al Señor. Pero nuestro Dios es misericordioso, es bueno con la gente. Por eso dice que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, daremos testimonio. Cuando verdaderamente el cristiano recibe a Jesús, su propósito es dar testimonio de esa luz, de esa salvación tan grande. Por eso, queridos hermanos, la gente no quiere dar testimonio de esa salvación. La gente no quiere dar testimonio de lo que representa Cristo realmente. Por eso dice que hay quienes, en lugar de tener a Cristo en su vida, aquella luz verdadera, pero aquí en Lucas dice que hay una luz, hay una luz, hermano, una luz falsa de las tinieblas. Una luz que se disfraza, hermano, una luz que se disfraza de salvación. Que se disfraza de salvación. Mucha gente cree que salva. Mucha gente, hermano, y tiene que ver con el ojo. Tiene que ver con el ojo. Con su ojo, dice que sí, con su ojo. Si su ojo es bueno, lo que representa, hermano, que la salvación tiene que ver cómo mira uno a los demás. La salvación tiene que ver cómo uno mira a los demás. Jesús dijo algo, que dieran testimonio de esa luz, que la luz verdadera, en la luz verdadera dice no entra las tinieblas no prevalecen. Queridos hermanos, vivimos en un tiempo donde la profecía, donde los hombres, quien quiera que sea, se llenarán de odio, mirarán a la gente con desprecio, se sentirán que son los privilegiados. Jesús tomó por aquellos que están dispuestos realmente a mirar y a reconocer su vida, pero a reconocer la vida de los demás también. Es importante entender, dice que a los que recibieron esa luz verdadera, porque hay quienes dicen, Lucas 11, 34 y 35, dice que hay quienes tienen una luz falsa, una luz que viene de las tinieblas. El mundo espiritual usa la luz.
una luz falsa para engañar a los hombres. Los engaña en su salvación. La salvación que Dios otorga, queridos hermanos, no es falsa, es verdadera. Pero acá nos enseña que esa luz verdadera que da testimonio, le dijeron a Juan el Bautista que diera testimonio de esa luz. La luz era Cristo, la luz es Cristo. La luz es la salvación. Queridos hermanos, que diera testimonio que Él era un hombre salvo. Que diera testimonio de que Él era un hombre salvo. Por eso dice aquí, queridos hermanos, de que así que si tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna con las tinieblas, entonces todo será todo luminoso como una lámpara que alumbra con su resplandor. Entonces, si tu luz, tus ojos son buenos, todo tu cuerpo entonces está lleno, está cubierto de salvación. Por eso a los que recibieron esa luz les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa luz, hermano, quiero que entendamos que la luz, la verdad no se disfraza. La verdad tiene que ser el desnudo, tiene que presentarse tal como es. Nosotros representamos, los que son salvos representan la verdad, son parte de la verdad. Y tienen que presentarse tal como son. Tal como son no significa ser un descarado, un cínico, un hipócrita. Porque hay gente que dice, pues yo soy como soy, que me conozcan, que me enoje como soy. Yo no me gusta ocultarme. No, hermanos, hay personas que verdaderamente son cínicos, son sinvergüenzas. Porque la Escritura le da otro nombre. Y es que yo así soy y que piensan que eso es una verdad. No, lo que aunque es una verdad a media, lo que demostraron con esa verdad es que son personas que están del lado de las tinieblas, son personas que su luz, queridos hermanos, realmente viene de las tinieblas, que realmente la luz es una luz falsa, es un falso Cristo, es una falsa vida, es un falso ejemplo, que en realidad todo su cuerpo está en tinieblas, sus obras, está hablando de sus obras, está en tinieblas. Pero esa luz verdadera no la puede vencer las tinieblas. Esta luz verdadera no puede la mentira hacer que no brille. La mentira no puede hacer que no brille, la verdad de Dios. Por eso nos habla, queridos hermanos, de la salvación que Dios le da al hombre. Pero le pide, como le pido a Juan, que diera testimonio de esa salvación. Es importante entender que testimonio, hermano, viene de la palabra sunepimarteture, algo así. Pero está medio raro el nombre pronunciarlos. Y esta palabra, hermano, palabra testimonio, significa hablar bien, sin hablar con respecto, dar fe de la salvación. También significa afirmar que uno ha visto o escuchado o experimentado algo. Significa saber una revelación o una inspiración divina. Testimonio, queridos hermanos, también significa unirse a otros en un testimonio. También significa testificar juntamente con ellos. Lo que representa, queridos hermanos, que la salvación, esa luz nos hace hablar respecto a la fe, respecto a la palabra. Esta es la palabra de fe. Se habla bien de la palabra. Pero también, queridos hermanos, testimonio significa hablar bien. Hablar bien, queridos hermanos, de esa salvación. De esa salvación.
haber experimentado, dice, da testimonio, haber experimentado o impartido una revelación divina. Hablar bien o es inspiración divina. Segundo es hablar bien de la salvación. Uno, hablar bien de las escrituras. Dos, hablar bien de la salvación. Tres, porque esta palabra testimonio significa testificar juntamente, unirse a otros. Quiere decir entonces también que incluye también, hermano, otra de las cosas es hablar bien de la congregación, hablar bien de tus hermanos. Y aquí es donde tenemos ese problema. Bueno, aunque yo veo que la gente tiene problemas en todo. Porque disfrazan la palabra de Dios, la verdad de Dios, del Evangelio, no aceptando la verdad y la realidad de las cosas. Prefieren la mentira. El Señor dijo que amarían la mentira. En el libro de Juan, queridos hermanos, su bendita palabra dice en Juan 3, versículo 19, y esta es la condenación, que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Por eso dice que aquella luz que alumbra todas sus obras son hechas en Dios. Sus obras son correctas, sus acciones son correctas, pero dice que amaron las tinieblas. Hay una luz que se disfraza de verdad. Por eso vuelvo a repetirle, la verdad no se disfraza, la verdad no puede ser disfrazada. Muchos intentarán disfrazar la verdad, pero no podrán, porque la luz de las tinieblas no prevalecen contra la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ya estaba en nosotros. Por eso dice, hermano, que testimonio significa hablar bien de las escrituras, hablar de lo que el escrito está, hablar bien de la salvación del sacrificio de Cristo en la cruz. Testimonio significa habla bien de tus hermanos. Porque el que está en tinieblas no dice la verdad como debe de ser, como dice la escritura. Como decía una verdad muy típica en las escrituras, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Una verdad sencilla. Y la gente dirá, no, es que no todos los días tenemos que estar en las cosas de Dios. Es que con que yo vaya de vez en cuando. Eso es mentir. Mienten sobre las cosas de Dios. Mienten cuando Dios dice la importancia de congregarse. Mienten cuando dicen que no le dan importancia a los dones, que no le dan importancia al ministerio, que no le dan importancia al servicio de Dios, que no le dan importancia el amor a su palabra. Mienten porque sus obras, la forma como actúan es incorrecta. Aunque la escritura diga algo, ellos hacen lo contrario. Y por eso la escritura dice que la luz, los salvos no disfrazan la verdad. El hombre que es salvo, que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, no disfraza la verdad. La verdad no se disfraza. La mentira se disfraza de verdad, pero la verdad prefiere estar al desnudo. Porque la verdad son las cosas como son. Y la gente no se atreve a decir, la palabra dice, la Biblia dice, la Escritura dice, lo dice de esta manera, pero empiezan a disfrazar, a cambiarle el sentido realmente al Evangelio. Hablan mentiras. No dicen las cosas, hermanos, tal como son. Pero
la verdad, queridos hermanos, en la vida del sacrificio de Jesucristo como nuestro Salvador. La vida que Cristo nos dio, hermanos, no para vivir esta vida, sino para morir cada día. La vida que Cristo nos dio no es para vivir esta vida, sino para morir cada día. Por eso el que no da testimonio quiere vivir esta vida. El que no da testimonio de ser salvo, el que no da testimonio de ser salvo, hermano, el que da testimonio y el que da testimonio de esa salvación, de la palabra, cada día muere a sí mismo y muere al mundo. Muere al mundo. La salvación, ¿qué es la salvación? Morir cada día. La salvación no es vivir cada día. La salvación es morir cada día. Eso es morir, porque hablamos una verdad. La verdad de Dios, la salvación no se disfraza. Por eso dice que Juan dio testimonio, habló bien de esa luz. La luz es la palabra, la luz es la salvación, la luz es la unidad con nuestros hermanos. Eso es luz. Quien no anda en estas tres etapas está en tinieblas. Su luz es falsa. Lo ha vencido las tinieblas. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, porque en Dios todo es verdadero, y en Dios, queridos hermanos, lo que es falso no es algo. Lo que es falso no es algo. Pero entonces dar testimonio, mandaron a Juan a dar testimonio, a hablar bien de la verdad. Y la verdad está dividida en tres partes. Vuelvo a repetirle que es la luz, el evangelio, la salvación, queridos hermanos, y la unidad con los hermanos. Pero en el libro de Gálatas 6, versículo 14 dice: pero lejos esté de mí de gloriarme en la cruz de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sean ellos y al Rey Israel de Dios. Gracias a nuestra hermana Leticia, Dios la bendiga. Muchas gracias, queridas hermanas. Nuestras hermanas allá en Palizada, Campeche, Jessica Díaz, y algunos hermanos que nos miran de allá. Juan Rodríguez, yo le mandamos un saludo a los hermanos. Dios nos permita pronto estar en Palizada y poder saludarles con mucho cariño. Muchas gracias por todas sus bondades. Que Dios les bendiga. Nuestra hermana Lete, a los hermanos que nos saludan. Muchas gracias. Hermano, dice Pablo, lo que vale de un cristiano, lo que vale es un cristiano, no es ser cristiano. Lo que vale de un cristiano no es ser cristiano. Lo que vale de un cristiano es que ande en la verdad y no en la mentira. Que no disfrace la verdad, porque la verdad no puede ser disfrazada. Porque la verdad es la luz, y la luz no prevalece las tinieblas no prevalecen con la luz. Las tinieblas no pueden tapar esa luz. La mentira no puede tapar la verdad. Y lo que cuando hablamos de verdad, se está refiriendo a uno mismo. Se está refiriendo a uno mismo. Lo que representa, hermano, es que, por eso dice aquí que cuando le dice que diera testimonio de sí mismo, que hablara de sí mismo. Lo que representa, queridos hermanos, que lo que Dios le dijo a Juan era el que anduviera en la verdad y que diera testimonio
hermano, que no de este mundo, sino que hablara bien del evangelio, hablara bien de la salvación, hablara bien de la unidad con sus hermanos en la congregación. Pero es importante entender que cuando Dios le pide esto a Juan que diera testimonio, él realmente, hermano, lo que estaba Dios diciéndole en la vida de Juan es que él hablara de él, hablara de él. ¿Qué significa que la luz no debe ser disfrazada? Oh, hermano, lo que significa que esa luz no debe ser disfrazada, lo que representa, queridos hermanos, es que si en nosotros hay luz, digan conmigo, yo no soy una doble persona. La verdadera salvación hace que el verdadero cristiano no se disfrace de mentira, que sus obras sean expuestas a la luz. Por eso el que anda en la verdad da testimonio que no es de este mundo. Habla bien del evangelio tal como es. Habla bien de la salvación tal como es. Habla bien de la unidad con sus hermanos. Por eso en tres cosas estamos juntos en la salvación: en el evangelio, en el amor a la palabra, en que somos salvos todos y en que somos hermanos. Por eso todos los que son de la luz deben de reconocer que el evangelio es luz. Pues a todos se nos fue dado la palabra, hermano, para que la amemos, hablemos bien de ella. O sea, que digamos las cosas como son. Un verdadero cristiano, un verdadero salvo, dice las cosas tal como son. No disfraza, no las acomoda, no las hace una vida de apariencia. Y reconoce que lo que está escrito de nosotros, porque la Escritura habla de dos personas, habla de Cristo. Jesús dijo que lo que se escribió de Él. Pero también habla de otro tipo de persona, habla del bueno y del malo. El bueno es Cristo, el malo somos nosotros. También se escribió que de todo lo malo, usted encuentra que todo lo malo que no agrada a Dios, somos nosotros. Por eso Dios quiere demostrarnos a nosotros que nosotros somos malas personas, somos mentirosos, orgullosos, altivos, arrogantes, falsos, farsantes, hipócritas, pecadores, maledicienses. Somos lo peor. Y por eso solamente uno es bueno, solamente uno es justo, solamente uno es santo, solo uno es perfecto. Nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, uno son. Por eso es importante entender que fuera de ahí, Dios está limpiando nuestra vida. Fuera de ahí, nuestro Dios está haciendo que nuestra vida realmente se transforme a la voluntad divina. La salvación es parecernos a Él. La salvación es que andemos en la verdad, andemos en esa luz. Que nuestra vida, queridos hermanos, no la disfracemos. Porque el único que se disfraza es el diablo. El único que se disfraza es Satanás. Disfraza su vida. ¿Qué significa eso? Que no es genuino. Que no es genuino. Y si aquel dice esto es que yo soy como soy y me presento así, oh hermano, tenga cuidado, porque en Dios o somos luz o somos tinieblas. Una cosa es reconocer las cosas mal que están en nosotros, arrepentirnos de ellas y quitarlas de nuestra vida. Y otra cosa es que así soy y nadie me va a cambiar y no voy a cambiar. Ni Dios puede cambiarme. Eso es una naturaleza. Eso ya realmente está manifestándose, queridos hermanos, la naturaleza diabólica. Son hijos del diablo. Porque a mi Señor Jesús, los hijos del diablo se reconocen porque están en tinieblas. Los hijos del diablo se reconocen
porque en su corazón, escúchelo bien, porque en su corazón siempre tienen deseos de matar. Son unos asesinos. El diablo, dijo el Señor, es un asesino, es un homicida. Y los hijos del diablo siempre quieren matar. A mi Señor Jesús dice, ¿por qué si ustedes son hijos de Abraham, son hijos de Dios, por qué me quieren matar? La naturaleza diabólica es que siempre en su corazón tienen deseos de matar. Tienen deseos, son unos asesinos, son unos homicidas. Los hijos del diablo tienen esta característica. Por eso le dijo el Señor, le dijo a este de Juan el Bautista, que él venía a dar testimonio, lo que representa, dice que él venía con una característica, que los salvos tenían que venir hablando una verdad, tenían que no disfrazar sus intenciones, no disfrazar su vida en una falsa apariencia de la cara cuando por dentro son otra cosa. Los que son de la luz deben de reconocer que el Evangelio, que lo que está escrito de todo lo malo somos nosotros. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice su bendita palabra. Y debemos reconocer que todo lo malo que está escrito lo dice por nosotros, y que todo lo bueno escrito en las benditas palabras lo dice por Cristo. Y tenemos que estar de acuerdo y decir, Señor, es cierto, tienes la verdad. Cada vez que abro las Escrituras me corriges. Usted agarra el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento, como el antiguo, hermano, no habla de que Dios te va a prosperar, de que Dios te va a bendecir, de que Dios, hermano, va a darte riquezas, de que Dios te va a poner en un lugar especial, de que tus enemigos, no lo dice. No lo dice. Pero todos los salvos, hermano, pero el segundo es los que están en la luz, deben de entender que todos los salvos deben de hablar bien de su salvación. Por eso dale gracias a Dios, dile gracias Dios por tu salvación en mi vida. Pero la salvación no es darle gracias a Dios por tu salvación y del sacrificio que Cristo hizo en la cruz para llamarme hijo de Dios. Jesús dijo algo, que el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y me siga. Primera de Juan 2 dice que el que dice que está en él, o el que debe de andar como él anduvo, debe permanecer como él anduvo. Por lo tanto, las personas que son salvas en Cristo Jesús deben hablar bien. Hablar bien significa andar como él anduvo, y él anduvo en la verdad. O sea que todos debemos de caminar. Andar significa caminar. Debes de, hermano, que tu conducta sea genuina, tu trato sea genuino, correctos ante Dios y delante de los hombres. Por lo tanto, lo que representa que la salvación, debes de tener un trato a los demás con amor, para que las personas se salven, no de humillación, no de desprecio. Si crees que eres salvo, compórtate, ten una conducta, una manera de expresarte correctamente, y siempre sea agradecido con Dios, porque el hombre debe de levantarse a limpiar su vida, no a vivir la vida. Debe levantarse a morir cada día el yo, no a vivir la vida. Se levantan haciendo corajes, se levantan haciendo maldad, se levantan, en su boca no está la palabra evangelio, no está la palabra Cristo, gracias por todo lo que me das. Sus ojos están metidos en el mal. Por eso dice que las personas que se levantan todos los días y su ojo, tú estás mal, te odio, no te quiero, te menosprecio, tú eres esto, todas tus expresiones son negativas, esa persona está en tiniebla, su ojo es malo, no está en la luz. Lo que no sabe es que está tambaleando su salvación. Lo que no sabe es que está en peligro su salvación, porque está en poder del diablo, está en poder de Satanás.
lo ha engañado, que ser cristiano elimina todo lenguaje, elimina todo desprecio, elimina toda conducta desagradable, todo conducto y comportamiento desagradable. Están equivocados. El Señor le dijo a Juan que a todo lo que recibieran les iba a dar la potestad de llamados ser hijos de Dios. A aquellos fueran salvos, tenían que andar en la verdad. Y andar en la verdad la palabra caminar significa conducta, significa comportamiento, significa un trato amable y un trato respetuoso. La gente tenemos que decirnos, yo no soy una persona de buen trato. Son salvos, pero desprecian la vida de los demás. Ya ni se diga el último, porque el Señor dice que todos los salvos deben de hablar bien de sus hermanos. Todo el que está en la luz, todo dice que todos los que son salvos deben de hablar bien de sus hermanos. Primera de Juan 2, versículo 8. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas les han cegado los ojos. Fíjese, hermano, que Dios nos dio la luz de su salvación. ¿Puede alguien perder su salvación por hablar mentiras de las Escrituras? ¿Por no decir las cosas como son? Sí, porque blasfema contra ella. ¿Puede alguien perder su salvación porque sus obras son malas, en un trato, un caminar equivocado, lleno de errores, con una conducta, comportamientos? Hermano, lejos de los propósitos del carácter de Cristo. ¿Puede alguien ser salvo si aborrece a su hermano, si es un homicida? ¿Es alguien que mata a su hermano? No. ¿Qué significa aborrecer? Aborrecer significa no mencionar su nombre. ¿Cómo sabemos que una persona aborrece a otra persona, odia a otra persona? Es un homicida. No soportan escuchar el nombre de otra persona. Y no soportan que su nombre se mencione delante de él. Es un homicida. Por eso los fariseos no se atrevían a mencionar su nombre, sino decían ese hombre, aquel persona, aquel hermano, aquella hermana. Los que viven por allá no se atreven a mencionar su nombre. ¿Por qué razón? Porque es un homicida. Alguien que aborrece, que alguien que odia. Así se expresa de las personas. No soporta su nombre. No soporta que se le llame a esa persona. Aborrecer significa no querer estar junto a esa persona. Aborrecer significa no soporta su presencia, no soporta su nombre, no soporta que se acerque. Eso significa aborrecer. Odian. Son unos homicidas. Así se manifiesta un homicida. Esta persona dice está en tinieblas, dice que es salvo, pero en realidad la luz que recibió no fue la luz de la salvación, fue la luz de la perdición. Porque, ¿qué significa hablar bien? Hablar bien no significa llenar de halagos a una persona, sino hablar bien significa no inventar, no injuriar, no chismes, no criticar, no juzgar, no murmuraciones, no meterse con la vida de los demás si no te consta. Eso significa no hablar bien.
Siempre tienen comentarios negativos hacia las otras personas. Si tú ves a tu hermano cometer pecado y su pecado no es de muerte, ve, corre delante de Dios y ora. Pero estos son como Balaam. Corren delante de Dios para maldecirlos. Son homicidas. Están en tinieblas. Dice que la Escritura que el que es salvo no disfraza la verdad, no oculta su verdadero. Mira, hermanos, si realmente odias a una persona, pues es evidente por medio de las obras. Saca la máscara y decir, yo soy un homicida. Saca la máscara y decir, yo odio a tal persona. El hecho que ya tú odias a una persona, ya estás fuera de Dios. No eres salvo, porque eres un homicida. Y los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, destápate. O estás disfrazando la mentira de una verdad. Estás disfrazando tu vida, fingiendo que amas a alguien cuando no soportas su nombre, no hablas bien de las personas, no hablan de las cosas buenas que hacen, hermano, no quieren estar junto a la persona, aborrecen su presencia. Son homicidas, con todas sus letras. Por eso, esta palabra homicida, viene de la palabra golpear, viene de la palabra dar muerte, destruir. Significa, hermano, que son unos asesinos porque significa desprecio o indiferencia hacia los demás con sus malas caras. Sus malas caras. ¿Qué fue lo peor que pudo haber hecho Saúl? Saúl, queridos hermanos, se disfrazó. 1 Samuel 28, versículo 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte a sus criados. Y le respondió, he aquí hay una mujer en Dor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a ella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Él pidió que realmente, hermano, pidió a Saúl, pidió al profeta, a Samuel. Pidió Samuel. Saúl se acercó a una falsa luz que era el de las tinieblas. Le trajo una fuerte consecuencia, sí. Esta palabra disfrazón en el hebreo significa jafaz. Y esta palabra disfrazar dice dejar que lo busquen. Significa esconderse de uno mismo. Significa, hermano, disfrazarse uno mismo. Significa, está tremendo porque significa esconder la verdadera identidad de uno. ¿Qué significa disfrazarse? Esconder la verdadera identidad de uno. Y los que se disfrazan, disfrazan su verdadera identidad, no hablan a favor de las Escrituras, no hablan a favor de la salvación, no cuidan su salvación ni la de otros. Son unos asesinos, unos matones, quieren matar a Jesús. ¿Por qué cree que le digo mi Señor Jesús a este de Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba matando cristianos, lo que no les parecía los estaba matando, los perseguía. Él decía ser celoso, decía hijo de Dios. Y cuando el Señor se le revela a los ojos, se le revela la luz, se dio cuenta que era un falso cristiano. Se dio cuenta que era un falso. ¿Por qué razón? Porque no hablaba la verdad de las Escrituras. No hablaba la verdad de la salvación. No hablaba de la misericordia, de la paciencia que Dios tiene con él.
No hablaba de la verdad en el duro trato que tenía con los demás. Era un homicida. Estaba matando cristianos creyendo que le hacían favor a Dios. Eliminar a todos los pecadores. Tremendo, hermano. Porque disfrazarse significa esconder la verdadera identidad de uno. Y una persona que se disfraza, dice que por los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cristianos que se disfrazan como ángeles de luz. Cristianos que se disfrazan como Satanás. El cristiano que se disfraza como el diablo. Se disfrazan como ser luz, pero su luz es tinieblas porque odian. No hablan conforme a lo escrito está. La palabra de Dios no está en su boca. Hablan en contra de ella, se rebelan en contra de ella. No hablan de la importancia de la limpieza, de la santidad, de la consagración. Dice que escondieron la verdadera identidad de ellos. El que se disfraza como realmente es con los demás, es un homicida. No está en la luz, está en tinieblas. Dice mentiras. Por eso también esta palabra disfrazarse significa descubrir, dice, examinado o ser sacado como una extensión en busca, descubrirlos, erradicarlos. Dios quiere erradicar la mentira. ¿Qué es la mentira? ¿Decir mentiras? No, decir mentiras. ¿O qué es la mentira? Realmente es disfrazarse no siendo lo que uno es, ni tampoco reconociendo lo que uno es. Por eso el que es salvo y la luz verdadera alumbra en su vida, reconoce: yo soy un pecador. La palabra dice que yo soy pecador, necesito limpiarme. La palabra dice que debo de hacer buenas obras, debo de agradar a mi Padre Celestial. La palabra dice que yo no debo de aborrecer, no debo de odiar, no debo de maldecir, no debo de despreciar la vida de otros. Amar a vuestros enemigos. Uno lo reconoce, dice, públicamente da testimonio. Saúl lo hizo en oculto, escondió su testimonio, escondió su verdadera personalidad. Pero la orden que le dijeron a Juan: dilo, hazlo público, dilo delante de todos. Por eso dice que una luz no se esconde, sino que se pone en lo alto para que todos les una casa y todos los que entran lo vean. Aquella luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. A Juan le dijeron: da testimonio de la luz. Saúl, ¿qué es lo que hizo? Ocultó su verdadero yo. Juan, ¿qué hizo? No ocultó nada de lo que él era. No ocultó nada de lo que era. La verdad no se disfraza. La verdad se demuestra tal como es, delante de Dios, y decirle: Padre, perdóname. Perdóname. Tengo un pésimo trato con los demás. Siento odio, siento rencor. Quiero echar esto fuera de mi vida. No he andado conforme a tu palabra, pero no hagamos como que sí andamos, hermano. Reconozcamos que no andamos conforme a la palabra. Reconozcamos, queridos hermanos, que la salvación que Cristo nos dio es para un cambio de hombre, un cambio de nombre, un cambio realmente de vida espiritual. Y no lo estamos haciendo. Vivimos parentando, vivimos, hermano, defendiendo algo que no somos. El que es salvo no disfraza la verdad. Porque los únicos que se disfrazan
fue Satanás. Por eso dice, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Lo que está representando, queridos hermanos, que con el último, si tú nada más te paras a ver y que el hermano, yo no soporto su presencia, yo no soporto su voz, yo no soporto que se mencione su nombre, yo no los quiero llamar, no quiero que se sienta junto a mí, no quiero que se vaya para allá. Oh, hermano, tu salvación no es verdadera. Saúl andaba, porque como Dios no le hablaba, porque él no buscaba a Dios, pues se les hizo fácil, hermano, buscar a un espíritu engañador. Y para que él pudiera hablar con un espíritu engañador, tuvo que disfrazarse. ¿Cómo pudo hacer que un espíritu malo le escuchara si la luz no se junta con las tinieblas? Entonces tuvo que demostrar él que él no andaba en la luz, que él estaba en contra de la palabra porque no la obedeció. Él tuvo que demostrar que no era parte de la salvación, que no estaba haciendo obras buenas. Él tuvo que demostrar que odiaba a David. De esa manera ese espíritu malo se acercó a David. Se acercó a Saúl, porque ocultó la luz. Si Saúl no hubiera ocultado la luz, se hubiera mantenido en la obediencia, se hubiera mantenido en buenas obras, se hubiera mantenido en el amor a David, queridos hermanos, las tinieblas, ese espíritu malo no se hubiera acercado. No se hubiera acercado, porque es un ser oscuro. Pero Saúl tuvo que demostrar que iba en contra de la palabra, que iba en contra de las buenas obras, que iba en contra de su hermano. Entonces las tinieblas tuvieron que acercarse, se acercaron porque él las invocó y tuvo una relación de conversación con ella. La luz, las tinieblas no pueden acercarse a un hijo que anda en la verdad. Un hijo salvo, un salvo es aquel que emana la luz de Cristo en su vida. Y un cristiano que es salvo ama la palabra, ama la obediencia, hacer buenas obras, ama a su hermano. De lo contrario, disfraza realmente quién es. Juan dio testimonio abiertamente y lo expuso delante de Dios. Digo, Señor, me falta amar la verdad, quiero andar en la verdad. Saúl prefirió esconder la verdad, la verdadera identidad de uno. Ocultó realmente que era un hijo de Dios. Ocultó su vida, la ocultó, se disfrazó de mentira, se disfrazó de tinieblas y terminó desechado, sacado del reino de Dios. Queridos hermanos, el que es salvo no esconde su verdadera identidad. El que es salvo no esconde su verdadera personalidad. El que es salvo no esconde su corazón para con los demás, ni delante de Dios. Le molesta a Dios a una persona que sea así. A Dios le molestan los hipócritas. A Dios le molesta la gente hipócrita. Y en este tiempo la gente será homicida. Ocultará su verdadera identidad porque se disfrazan de cristianos. Si es salvo usted, tiene convicción de su salvación, muéstrate delante de Dios y no ocultes nada de lo que sienta tu corazón y exponlo, porque andas en la luz. Ven a la luz y saca todas esas obras malas y empieza a hacer lo correcto.
Que Dios te bendiga. Ponte a cuentas con el Señor. Arréglate. Ordénate. Arrepiéntete. Porque los tiempos de su venida están cerca. No queremos que nos agarre nosotros en tinieblas, odiando, disfrazando la verdad, ocultando la verdadera identidad de uno, porque en realidad hablando mentiras, hablando engaños, realmente porque la verdad no se disfraza. Saúl la disfrazó. Saúl disfrazó su verdadera identidad, la ocultó, como lo hizo Judas. Judas también ocultó su verdadero yo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ponte a cuentas y ven a la luz. Reconoce que tus obras son malas, tu trato es malo, tu corazón es malo con los demás. Ven a Cristo, hermano. Cristo es la verdadera luz. Cristo es la verdadera salvación. Cristo es las verdaderas obras, lo verdadero que hacemos. Y no te disfraces para poder relacionarte con las tinieblas. Porque el que se disfraza, su conversación son con espíritus engañadores, con las tinieblas, con demonios, con Satanás, con espíritus engañosos. Ven a Cristo y que el Espíritu de Dios ministre tu vida. Damos gracias, Señor, y Dios te bendiga, Dios te guarde. Denle like a la página, queridos hermanos, y que esta mañana la luz de Cristo alumbre tu corazón. Gracias por su tiempo. Les esperamos mañana con la ayuda de nuestro Padre Celestial en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones a todos.